En esta primera lección vamos a ver lo importante que es abstraer las formas que ya conocemos y ver qué sucede cuando repetimos una y otra vez. Tomé como referencia algunos elementos, en este caso se trata de un cocodrilo. Quiero que observemos sobre todo qué sucede con estos elementos, qué es lo que hay en ellos y también que esta parte es muy importante en nuestro trabajo y que nos va a ayudar muchísimo a enriquecerlo y sobre todo desarrollar con el tiempo una capacidad de entender las formas. Lo primero que vamos a hacer es localizar esos elementos que tienen una repetición constante. El primero que veo en este caso se trata de las escamas. Si nosotros tratamos de ver la forma de estos elementos, sería más o menos algo así. Es una forma muy rápida de interpretarlo, es una forma muy rápida de dibujarlo, pero también es importante que ustedes tengan en cuenta que no estoy haciendo algo más que calcar encima de la imagen. Sin embargo, al estar nosotros observándola, trazándola, vamos a empezar a aprender a observar. Si pueden analizar, cada vez los elementos de sus escamas de la piel van tomando diferentes formas, pero tienen una continuidad. Esta continuidad en este caso se va representando por triángulos o como elementos triangulares, pero en este punto empiezan a cambiar de forma. Aquí se puede ver una constante, vamos viendo cómo van variando. Perfecto. No voy a hacerlos todos, voy a hacer solamente algunos. Lo que me interesa es que entiendan esta idea de la repetición en los elementos. Todos esos elementos que van a ser bien importantes cuando nosotros empecemos a dibujar, cuando nosotros estemos practicando. Todos son elementos que se repiten. Aquí si podemos observar las escamas, podemos interpretarlo de esta forma. Aquí ya las escamas adquieren una forma como cuadrada, ¿ok? ¿Cómo hacemos para tener esta interpretación? Lo más sencillo sería dibujar uno por uno, pero también podemos nosotros comenzar a buscar la forma de simplificarlos. Esto para mí es abstraer las formas, en donde nosotros vamos a buscar cómo vamos a hacer para que se entiendan estos elementos. Observen también el elemento número 2 que tenemos en nuestra imagen. Se trata de las extremidades, en este caso las patas del cocodrilo. Lo que podemos ver es una cantidad de uñas o dedos. Lo importante sería que en otra foto, o bueno, yendo al zoológico y ver al animal, tratar de observar cuántos dedos tiene. Otro elemento más que tenemos son los colmillos, que son más pequeños, pero siguen siendo esta forma, siguen siendo elementos constantes que se repiten una y otra vez. ¿Qué otro elemento tenemos? Pues bueno, podrían ser los ojos, que en este caso, por la perspectiva de la foto de costado, no se logra distinguir. Otro elemento que se repite son estas líneas, que son los pliegues que permiten que el animal pueda mover, en este caso, su cola. No se trata de que lo hagan uno por uno, se trata de que observen, de que analicen, de que empiecen a abstraer todos estos elementos de la imagen. Hasta el momento hemos encontrado dos elementos, que es el cuadrado y el triángulo. Nosotros lo hemos colocado de tal forma que vamos a reinterpretar la imagen. Algo que es importante en el trabajo del ilustrador es esta parte de ser obsesivo con lo que se está haciendo, de tratar de cuidar los detalles siempre, de estar observando, y también es como tener esa disponibilidad de concentrarse, de poder estar pensando en estos elementos. ¿Okay? Vamos a trazar ahora la silueta. Para los que empiezan como ilustradores, les recomiendo que se compre una tableta digitalizadora, en este caso la más sencilla de Wacom les funciona, que no les cuesta más de 1,500, 1,600 pesos. La gente se me acerca a preguntarme, oye, ¿qué tableta usas? Yo uso la más básica, ¿no? Esta parte es la que quiero que ustedes analicen, que observen, que no es lo mismo cuando nosotros vemos la imagen como una fotografía, que ya sea por las tonalidades u otras cosas, vamos perdiendo ciertos detalles o que no se pueden distinguir. Sin embargo, al hacer el ejercicio de estar trazando, retrasando encima de la imagen, podemos empezar a entender un poco mejor las formas. También es importante que vayan trabajando la parte de la memoria, la parte de estar recordando esos elementos que quizá no observamos, o si los observamos no nos dimos cuenta. En este caso, cuando yo los pongo es porque ya sé perfectamente que estos elementos existen, ¿no? Este proceso de observar, de abstraer las formas, nos va a ayudar para entender cuando nosotros queramos dibujarlo, no necesariamente recurrir nuevamente a la foto o a la imagen en internet, pero también quiero que observen que nosotros como ilustradores podemos tener dos vías en nuestro trabajo. Uno,
que va a ser en el que tomamos la foto y la calcamos tal cual, o la trazamos, la retrasamos. Esa es la forma más sencilla, que también tiene un mérito cuando llega a tener mucho detalle. Sin embargo, no pasa un proceso más allá de solamente copiar la realidad. La intención de este curso es que ustedes puedan aprender a dejar de copiar solamente de una foto o tener que tener esta referencia, sobre todo para los ilustradores que les interesa poder empezar a desarrollar sus mensajes visuales. Este es nuestro primer ejercicio. Yo quiero que lo hagan también con un animal primero. Entonces, analicen bien esto. Cuando nosotros vamos a empezar a dibujar, o en este caso a bocetar en nuestro cuaderno, en nuestro sketch, que es otra de las recomendaciones también, que dibujen muchísimo, porque el ilustrador no nace de que pueda manejar una herramienta, sino que tiene esta capacidad de dibujar todo el tiempo, de estar observando. Si nosotros llegamos a este punto de desarrollar estos elementos así de sencillos, podemos entonces entender que un personaje, en este caso como el cocodrilo, tiene elementos muy importantes para su forma, que en este caso son, vamos a hacer otro layer aquí para demostrarlo, tiene ciertos elementos en donde el personaje se va a situar, hablando a nivel espacial, y que es en este rectángulo. Realmente, si lo vemos así, un cocodrilo es esto, es algo alargado, ¿no? También aprovechemos para en este mismo ejercicio explicar un poquito de esta idea de observar. No solamente se trata de ver, pues esta es la pata o este es el ojo, ¿no? ¿Dónde va? Sino también cómo funciona. Si nosotros trazáramos un eje sobre el cocodrilo, podríamos observar que esto se mueve de esta manera. Si nosotros empezamos a colocar elementos, en este caso las extremidades, observemos tanto en la foto que aquí tenemos un movimiento. Estos elementos para mí son súper importantes que le pongan atención, porque con estos yo voy a poder determinar hacia dónde se va a dirigir estas extremidades. Si nosotros lo vemos como objetos geométricos, aquí podríamos representarlo de esta forma. Aquí podría ser un cuadrado, este puede ser un rectángulo. Este ejercicio nos va a servir para eso, para aprender a observar cómo se comportan los elementos, las formas, las figuras, los animales, todo. Si nosotros vemos esto de una forma muy rudimentaria y en este caso como yo lo hice muy rápido, posiblemente entendamos, porque ya tenemos en nuestra memoria la imagen de este cocodrilo, pero lo interesante es cómo podemos nosotros transmitir a la gente cuando vea nuestras ilustraciones que se trata de esto, ¿no? Y hablamos de algo tan sencillo que es la forma. La forma es algo que va a determinar sobre todo cuando dibujemos o cuando ilustremos un personaje o un objeto. Hagan estos ejercicios, se los recomiendo que los hagan, no les puede llevar mucho tiempo, tomen fotos, empiecen a trazar encima de ellos, comiencen a entender estas formas que son las que quiero que vayan determinando para posteriormente enseñarles a trabajar con ellas, con otros elementos, ¿okay? Quiero que quede claro estos puntos que son importantes de nuestro trabajo y que vamos a tener que vamos a repetirlos de hecho a lo largo de todo el curso. Entonces aquí ya identificamos estos elementos que van a ser repetitivos, estos elementos que se van a repetir, estos elementos, todos estos elementos, y que también juegan un papel muy importante en la forma de el personaje, ¿ok? Vamos con otro ejercicio, vamos ahora con objetos. En este caso se trata de una excavadora. Vamos a hacer lo mismo con la excavadora. Vamos a empezar a abstraer los elementos, a ver cómo funciona la idea de la repetición, ¿no? Entonces, déjenme ver. Okay, muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver en este caso elementos como que parecieran insignificantes, pero que son muy importantes para dar la idea de lo que estamos haciendo. No solamente se trata de líneas y de estar dibujando encima de esto, es entender sobre todo que aquí, aunque nosotros no lo pongamos o no sepamos, aquí sabemos que este es un respiradero, es una ventilación para el motor, que efectivamente aquí se encuentra el escape. Con solo esto, a la hora de colocarlo dentro de toda la imagen, vamos a entender que esa parte es muy importante en la máquina, que es algo que ahí lo tiene. Y vamos a identificar otros elementos que se repiten. En este caso, aquí tenemos otros, ¿no? Que son la parte motriz, la parte que hace que se mueva esto, ¿ok? Va a hacerlo muy rápido. Se lo recomiendo, insisto, que en su casa lo hagan a su velocidad, que si tienen 10 minutos tomen una imagen y observen. Digo, afortunadamente las ventajas del internet es que no necesariamente tienes que salirte para
para ver lo que sucede. También puedes hacerlo desde la comodidad de tu oficina, de tu estación de trabajo, pero también observen mucho en la calle. Digo. Esta idea de observar no solamente va relacionada a que como ilustradores, sino como personas que nos guste la cuestión visual, pues tratemos siempre de estar observando qué sucede a nuestro alrededor. Les recomiendo siempre también a la gente que está empezando a ilustrar que lleve consigo un cuaderno, que en el cuaderno no trate de que sea los dibujos más importantes o con un detalle súper elaborado. Esto es una anotación. Tienen que tener ustedes bitácoras de anotación donde van a estar poniendo todo lo que se encuentren que les llame la atención, ¿no? El clásico estereotipo de la persona que se sienta en un café y dibuja se me hace a veces también un poco absurdo. Sin embargo funciona, pero también creo que es más fácil que vayas en el camión, en cualquier lado, y con una libreta muy pequeña vayas dibujando y cosas que se tengan interesantes. Volvemos aquí a la parte de la repetición. Tenemos estos elementos que nos van a ayudar a distinguir, en este caso, que estos son elementos hidráulicos que van a ayudar al movimiento de esto. No son muchos, no siempre voy a decir que tienen. Aquí tenemos otro elemento. Aquí prácticamente tenemos círculos y tenemos objetos en forma cuadrada, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, estos elementos que pueden ayudarnos, las luces, ¿no? Insisto, este es un ejercicio que ustedes pueden hacer sin mucho problema, y lo ideal sería que lo hicieran con otros objetos. Vamos a ver qué más encontramos, ¿no? Por aquí prácticamente, si hablamos de repetición, tenemos solo estos dos elementos. Son estos dos elementos que nos ayudan a darle forma al objeto. Bueno, y como les digo, podría ser una cuestión de obsesión y buscar todos estos elementos y retrasarlos con mucho detalle. Lo que yo quiero es solamente que los entiendan de la forma más básica y sencilla, porque a la hora de estarlos dibujando o sobredibujando, en nuestra cabeza se van a grabar automáticamente y se van a quedar ahí en nuestro archivo, y en el momento en que tratemos de recordar cómo era una excavadora, ¡pum!, automáticamente lo van a recordar. ¿Por qué? Porque su mano pasó por estos elementos y lo entendieron, ¿ok? Vamos a ver esto cómo se ve. Sería algo así. Ya tratando de recordar y usando la memoria, también a partir de la observación, vamos a darnos cuenta que había algo aquí, que aquí había algo. Vamos complementando. Y eso para mí es lo importante de esto. Que complementemos sobre todo a partir de nuestro análisis, a partir de nuestra observación. Y si somos más obsesivos, podemos hasta ponerle aquí que dice los números, ¿no? Aquí hasta al logo, ¿no? Todos estos elementos que parecieran absurdos en este momento, cuando nosotros ya estamos dibujando, automáticamente vienen a la cabeza y nos ayudan a reforzar la idea de lo que estamos haciendo. Quizá no recuerde cómo era, pero yo le pondría algo como un perno gigante, ¿no?, que ayuda a que esto se mueva, ¿no? De igual manera, aquí hay que observar que estos elementos tienen una forma, que al verlos en el espacio nosotros automáticamente, y por la idea de que lo hemos visto en algún momento de nuestra vida, lo vamos a identificar. Vamos nuevamente a observar qué sucede con esta imagen, cómo funciona a nivel espacial, cómo los elementos, en este caso geométricos, lo sitúan. Yo prácticamente lo veo algo así, diferentes elementos que están de esta manera. Entonces esto prácticamente es un acomodo de elementos que en el espacio se ve así, ¿sí? Esto es lo que tenemos que aprender a ubicar, los elementos, cómo funcionan, ¿no? Vamos con un segundo ejercicio, un tercer ejercicio, que es algo más común, en este caso que podemos tener en cualquier hogar, y que se trata de una licuadora. A identificar estos elementos de repetición, que podrían ser en este caso estos que se ven aquí. Digo, estoy tomando referencias de cosas que he visto por primera vez, no es algo que vea comúnmente, pero que también, insisto, uno va aprendiendo con el uso diario de estos. En este caso yo estoy mucho tiempo en la cocina, observo mucho, me gusta ver cómo son las formas, y a partir de eso es como también he aprendido a dibujar de otra manera, ¿no? Vamos a ver en el contorno. Es un poco la parte de la forma. Si se dan cuenta, aquí cambiamos completamente al ejercicio que es el del cocodrilo, donde en el cocodrilo prácticamente estaba lleno de cosas, de objetos, ¿no? Aquí cambia completamente. Son objetos muy limpios, muy sencillos, y que también eso es bien importante que ustedes aprendan a observar, ¿no? Cuando los elementos que están dibujando tienen ciertas texturas. Estos son muy simétricos, es un objeto muy, muy básico en sus elementos que lo componen, ¿no? Aquí podemos nosotros observar cómo funcionan.
sobre todo para darle la idea. Por ejemplo, para mí, cuando estoy observando, yo me imagino también cómo podría ser esto, ¿no? Y voy abstrayendo. Y en este momento, en vez de hacer esa curva que ergonómicamente supongo que está diseñada para que funcione mejor, para mí funciona más algo que no sea tan complejo, que cuando la gente lo vea automáticamente identifique que se trata de una licuadora. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Aquí tenemos estos elementos que se repiten, que son como los medidores de las cantidades. Algunas líneas que van marcando estos son elementos que vuelven a aparecer, que se vuelven a repetir. Y tenemos objetos que son circulares y prácticamente todo se basa en eso. No tenemos objetos cuadrados, casi todo es circular, a excepción de esta parte que yo la hice más como un rectángulo, ¿no? Vamos a ver ahora qué sucede cuando nosotros comenzamos a imaginar espacialmente cómo funciona esta forma. Nos olvidamos de la idea de lo que es el rectángulo, el cuadrado, y trabajamos con trapecios, a excepción de esta parte que sí es más como un cuadrado. Es muy simple, es muy sencillo, no está tan elaborado. Sin embargo, a partir de esta idea podemos nosotros dar una relación del objeto que estamos dibujando o que estamos haciendo. Aquí ya empezamos a trabajar un poco con la memoria, tratar de recordar cómo eran estos elementos, y prácticamente esta es nuestra licuadora. Si lo vemos a nivel de forma, esto es. La realidad es que esta primera parte es importante que entendamos que repetir las formas una y otra vez nos va a dar la posibilidad de entender que el oficio de ilustrador se trata de esto. Pero ahora vamos a ver qué sucede con la experimentación de estas formas establecidas y las no establecidas.